Bueno, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán del programa de enfermería y el día de hoy venimos a contarles un poco sobre los aspectos importantes que se deben tener en cuenta a la hora de realizar una entrevista. Durante la entrevista existen tres tipos de registro. Uno es el registro taquigráfico, que consiste en que el entrevistador solamente se dedica a poner toda la información del entrevistado. No hay un contacto visual adecuado, todo el tiempo está escribiendo. Existe el tipo de registro parcial, es aquel registro en el cual el entrevistador tiene el tiempo suficiente para copiar todos los datos y tener interacción con el paciente. Se dice que es el tipo de registro más adecuado. Por último, tenemos el tipo de registro diferido. Es el registro en el cual el entrevistador siempre está en contacto visual con el paciente y siempre está escuchándolo. Este tipo de registro se presta para los pacientes que necesitan óptima atención. Es este tipo en el cual también se toman los datos al final de la entrevista. El entrevistador archiva toda la información y por último el paciente se va y el entrevistador continúa registrando todo. Debemos tener en cuenta el sitio de la entrevista. El sitio de la entrevista existen 4 tipos de sitios. Uno de ellos es el sitio desorganizado, otro tipo es el sitio amplio, el estrecho y por último tenemos el sitio neutro. El sitio neutro es ideal para realizar cualquier tipo de entrevista. Como lo vemos acá, este es un sitio neutro, es amplio, es claro, en el cual vamos a generar que nuestra paciente se sienta tranquila y se sienta cómoda. Importante tener en cuenta que la duración de la entrevista no debe exceder los 60 minutos ni tampoco debe demorar menos de 30 minutos, porque el paciente se sentirá que no le prestamos la suficiente atención necesaria para su proceso. Tenemos que tener en cuenta el lenguaje, el cual debe tener un vocabulario sencillo, claro y adecuado para cada tipo de paciente. Además, tenemos el paralenguaje, el cual va a mirar aspectos como el tono, ritmo de la voz para la entrevista del paciente. Si el tono está muy bajo, el paciente se va a tender a aburrir y no vamos a obtener la información necesaria y adecuada. Si el tono está muy alto, el paciente se va a cohibir y va a sentir que estamos en contra de él. Para obtener la información tenemos 4 tipos de preguntas. Tenemos la pregunta abierta, la pregunta cerrada, la pregunta con respuesta implícita y la pregunta con respuesta voluntaria. Cada una de estas preguntas nos van a llevar a obtener una información de lo que queremos saber sobre el paciente y pues el diagnóstico que vamos a tratar. En la pregunta abierta le damos la oportunidad al paciente de que nos exprese lo que piensa de su sintomatología y lo que vamos a tratar. Cuando explicamos la pregunta cerrada, le preguntamos al paciente, le hacemos una pregunta puntual en la cual él nos va a responder con un sí o un no o un dato que va a ser poco relevante o que va a ser puntual. En la pregunta con respuesta voluntaria le damos la oportunidad al paciente de que nos exprese lo que él quiere decir acaso respectivamente a esta pregunta. Y en la pregunta con respuesta implícita, nosotros le damos la respuesta al paciente en la pregunta esperando recibir una respuesta adecuada a esta afirmación que nosotros damos. Buenas tardes, mi nombre es Iván Bernal. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra. ¿Cuántos años tienes, Alejandra? Tengo 20 años. Por favor, me dirías todos tus nombres y apellidos. Mi nombre es Laura Alejandra Castro Vargas. ¿Con quién vives? Vivo con mi papá, mi mamá y mi hermano. ¿Dónde vives? Vivo en el barrio Centro Américas, localidad Kennedy, ¿Te sabes la dirección? calle Primera, número 70A 65. Ahora sí, cuéntame por qué viniste hoy. Lo que pasa es que hace unos días siento un dolor de espalda, pero es como un dolor, o sea, es, ¿cómo te lo puedo explicar? Es como entre leve y moderado, porque digamos cuando duermo boca arriba me duele muchísimo, siento como presión, a veces se me encuentro boca abajo, pero cuando estoy durmiendo así como lateral me pasa un poco el dolor de espalda. ¿Y es muy frecuente en las noches? Sí.
Siento que enfermería es una muy buena carrera. Sí, es una muy buena carrera, digamos, en la universidad hay un buen peso, los profesores pues nos colaboran, ellos nos ayudan demasiado, también las prácticas son muy amenas, son chéveres, uno aprende más, inclusive las prácticas se comienzan desde el segundo semestre de la carrera, es muy chévere. ¿Y cómo te has sentido en las prácticas? Y pues la que me ha gustado más ha sido la de debate. Bueno, las transiciones son fenómenos que se dan durante el proceso de la entrevista. Existen dos tipos de transiciones, las transiciones derivadas y las transiciones referidas. Las derivadas es cuando durante el proceso de la entrevista se hace un giro totalmente a la conversación que se está dando. Y en cuanto a las referidas, nos dice que se retoma nuevamente algún tema que se haya dado durante el proceso de la entrevista. Y bueno, señor Iván, ¿usted trabaja? Sí, obvio. ¿En qué trabaja? De enfermero. Este tipo de trabajo pues requiere que usted utilice su fuerza. Sí, cuando toca hacer el cambio de posición a los pacientes, cuando toca cambiarles el pañal, cuando toca moverlos, movilizarlos. Y señor Iván, cuénteme, ¿usted practica algún deporte? Sí, fútbol. ¿Y con qué frecuencia lo practica? Prácticamente los fines de semana. Solo los fines de semana. Sí, solo los fines de semana. Y usted me está hablando de un dolor de espalda. ¿Me cuenta sobre eso? Pues el dolor, como tal, empieza desde la zona lumbar y sube hacia las costillas, sube. Y ahí se mantiene y se mantiene. Es un dolor constante. Del 1 al 10, ¿cuál es la intensidad del dolor? 7, 7. 8. Bueno, los refuerzos son otra forma técnica para obtener información en la entrevista, que no son otra forma que son los verbales y los preverbales. Los refuerzos preverbales son aquellas interjecciones y movimientos que hace el paciente hacia el entrevistador y que el entrevistador menciona como su interés hacia lo que está diciendo el paciente. Y los verbales son aquellas maniobras de tranquilización que el médico le hace al paciente. Estos se dividen en tres: eco de lo expresado, tranquilización y afirmaciones empáticas. El eco de lo expresado es repetir en ciertas ocasiones lo que se haya dicho el paciente verbalmente. Aquí sale como lo que es síntesis, que es resumir lo que se ha dicho el paciente en un periodo de la entrevista. La tranquilización es lo que el médico le dice al paciente, que él tiene todas las ayudas para proporcionarle tranquilización a su sufrimiento. Y en afirmaciones empáticas es da a entender que el médico comprende lo que se haya dicho lo del paciente, como naturalmente, entiendo, así es. Ay, Dios. Cuéntame, ¿por qué vienes? No, es que ese dolor de espalda me tiene terrible. O sea, desde que me caí, no me ha quitado ese dolor de espalda, y en las noches no me deja dormir. No sé si es por el frío o por qué. No, me imagino muy fuerte. Es súper fuerte. O sea, usted no se alcanza a imaginar cómo es ese dolor. No, sí, Alejandra. Yo no he tenido un dolor de esos, pero yo me imagino que debe ser molesto para descansar, ¿sí? Sí, usted me puede dar algún tratamiento. Sí, ya vamos ahorita a mirar qué tratamiento te puedo dar. Me dices que es en la noche que tienes el Sí, dolores. es en la noche. Ok. En el día también, pero es más fuerte en la noche. Ah, ok, en la noche más fuerte. ¿Y ha incrementado la última semana? Bastante. Bastante, ok. Listo. Alejandra, entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted me dice que ha venido el dolor empeorando cada vez más, ¿verdad? Listo. Y debido a que en las noches esto ha interferido con su bienestar, entonces vamos a darle unos medicamentos y se los va a tomar como yo se lo indique. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, dentro del manual
manejo del silencio, es importante que el silencio durante el proceso de la entrevista no perdure más de 1 minuto, ya que esto puede incomodar un poco al paciente y también puede sentir de que pues, el profesional no le está prestando la debida atención y pues se perturba un poco el proceso de la entrevista. Los comportamientos no verbales es todo comportamiento que tiene el paciente hacia el profesional y es como el profesional analiza al paciente por medio de su comportamiento, si demuestra ansiedad o no demuestra ansiedad, su tono de voz, sus movimientos físicos y Plástica corporal son los movimientos que se realizan durante la entrevista. Tenemos cualitativos y cuantitativos. Cuantitativos son actitudes de exageración e inhibición. Los cualitativos son ecos posturales, seducción, actitud de reto, entre otras. Las actividades autónomas son aquellas señales simpáticas o parasimpáticas que tiene el paciente al momento de entrar al consultorio del médico. Entonces, un ejemplo de una señal simpática, entonces es el apretón de manos apenas vamos a saludar al médico, que podemos sentir el sudor del paciente. También está la resequedad de la mucosa oral y el aumento de frecuencia respiratoria o ausencia de esta. En señales parasimpáticas está la dilatación pupilar, está las ganas de ir al baño, a defecar o a orinar. Buenas tardes, señora Kelly, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien. Sí, siéntese. ¿Y señora Kelly, cuál es el motivo de su consulta? Ay, no sé, se me olvidó. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? No sé, es que me siento como ansiosa. No sé, tengo. Es que es la primera vez que voy a un consultorio y no sé. Pues aquí no vamos a hacer nada mal, no puede estar tranquila, se puede tranquilizar. Respire hondo, Me estoy sintiendo un poco mejor. los signos de engaño se caracterizan porque las palabras que dice el paciente no concuerdan con su estado físico. Por ejemplo, una paciente que llega refiriendo un dolor de una escala de 9 y su postura es normal, ahí se evidencian los signos de engaño. Nombre completo, por favor. Alejandra Rátiva. ¿Cuántos años tienes, Alejandra? ¿Y usted para qué me pide tanta información? Alejandra, toca llevar un... No, pues ya se supone que ya está en la historia clínica, no entiendo. Es para confirmar los datos. ¿Listo? No quiero que me metan en problemas ni nada de esas cosas, tranquila. ¿bueno? No, tranquila. Ya, Alejandra. claro. No, tranquila, Alejandra. Porque la vez pasada me hicieron lo mismo, que estratosfera, no sé qué, y me subieron todos los servicios. Entonces no quiero eso, ¿listo? No, tranquila. Por favor, necesito que me colabores y tengas confianza en lo que, en los datos que me vas a dar. ¿Listo? Motivo de consulta. Dolor de espalda. ¿Desde hace cuánto? Hace 3 meses. Y cuéntame, Alejandra. ¿Cuántas veces tengo que contarle? Pero ya le he dicho tantas veces. O sea, ¿qué más quiere? Se me está haciendo perder tiempo. Bueno, estamos acá porque yo te voy a escuchar. te voy Sí, a pero ya le tratar. dije muchas veces. Ok. Entonces, ¿podemos proseguir? Sí, mejor, ¿qué más da? Las actividades estereotipadas son aquellos movimientos repetitivos que presenta el paciente en el momento de la consulta. Un ejemplo de estas, digamos, es cogerse harto el cabello, acicalarse, morderse las uñas, llevarse objetos a la boca,